Algo nos observaba en la oscuridad, algo que no debería existir pero que nos estaba esperando. Cuando pisamos aquel planeta, creímos ser los primeros en llegar. Nos equivocamos. Me llamo Elías Gran, comandante de la misión Éxodos 9. Mi trabajo es simple en teoría, pero en la práctica es muy complejo, encontrar un nuevo hogar para nuestra especie. Mi equipo estaba compuesto por algunos de los mejores especialistas en sus campos. Nerea Cox, bióloga y botánica, se encargaba de estudiar cada forma de vida con una pasión casi obsesiva. Henry Five, nuestro ingeniero y geólogo, pasaba horas explorando la composición del terreno. Marcelo Lee, piloto y explorador experimentado. Cuando vimos un planeta similar a la Tierra no nos lo podíamos creer. Cuando di el primer paso fuera del Éxodos 9, sentí como se llenaban mis pulmones con algo que no había experimentado en años, oxígeno puro, limpio, natural. Exhalé, esperando sentir esa ligera opresión en el pecho a la que nos habíamos acostumbrado en el espacio, pero no llegó. Era perfecto. A mi alrededor, el equipo también reaccionó de la misma manera. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Si no supiera que es real, diría que es una simulación, comentó Marcelo. Si fuera una simulación, habría algo de ruido ambiental. Esto es demasiado puro, dijo Nerea, abriendo los ojos y girando sobre sí misma. Incluso la presión atmosférica es idéntica a la de la Tierra. Dio un paso adelante y se agachó, recogiendo un puñado de tierra oscura. La frotó entre los dedos y la acercó a su nariz. Nos encontrábamos en una pradera inmensa, cubierta de hierba que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. A unos kilómetros al norte, un bosque denso se elevaba con árboles altos y frondosos, de hojas que reflejaban la luz como si estuvieran cubiertas de un fino cristal. Hacia el este, un río de aguas cristalinas serpenteaba por el terreno, dividiendo la planicie en dos. Desde nuestra posición, podía ver pequeños organismos revoloteando en el aire, parecidos a... Nunca pensé que encontraríamos algo así. Era como si la evolución hubiera tomado un camino completamente diferente allí. Nos quedamos un rato en silencio, escuchando el sonido del viento moviendo la hierba, el murmullo del río fluyendo suavemente a lo lejos. Era el sonido de la tranquilidad. Hasta que escuchamos otra cosa. Un sonido bajo, distante, que llegó desde algún punto del bosque al norte. Apenas perceptible, pero inconfundible. Nos miramos entre nosotros, expectantes. Nerea inclinó la cabeza, intentando escuchar mejor. ¿Escucharon eso? El sonido se repitió. Esta vez más fuerte. Más claro. Nos preparamos para revisar el entorno y descubrir de dónde vino el sonido. Nerea se colgó su mochila con muestras vacías y Five ajustó su visor digital antes de revisar el dron terrestre que llevaríamos con nosotros. ¿Alguna novedad en los sensores?, pregunté, acercándome a ellos. Él negó con la cabeza. Nada anómalo. No hay movimientos extraños en la vegetación, no hay señales térmicas. Ella agregó que el sonido que escuchamos pudo haber sido un fenómeno natural. Algo en la geología del planeta, una corriente de viento atrapada entre las rocas. ¿Quién sabe? Entonces, vamos a comprobarlo, dije finalmente. Avanzamos en formación estándar, Marcelo al frente, con su rifle listo, Nerea y Five en el centro, gestionando el equipo, yo en la retaguardia, vigilando nuestro perímetro. El dron de exploración flotaba a nuestro lado, recopilando datos y transmitiéndolos en tiempo real a nuestros visores. A medida que nos acercábamos al borde del bosque, la niebla se disipaba poco a poco, revelando la inmensidad de los árboles frente a nosotros. Sus troncos eran gruesos y oscuros, con una corteza que reflejaba la luz como si estuviera cubierta de un barniz natural. Las hojas, de un verde intenso, parecían vibrar con el viento, generando un sonido que era casi un susurro. El piloto fue el primero en cruzar la línea de árboles. Parece seguro, dijo, avanzando unos pasos. Lo seguimos, entrando en la penumbra del bosque. La diferencia de ambiente fue inmediata. Mientras que en la pradera todo era luz y aire fresco, aquí dentro el aire era más denso, más pesado.
La bióloga tocó el tronco de uno de los árboles y pasó la mano por la corteza brillante. Esto es increíble, dijo. Parece que tienen algún tipo de resina translúcida. Nunca había visto algo así. El ingeniero sacó su analizador y tomó algunas lecturas. Los niveles de oxígeno aquí dentro son más altos que afuera. No es una diferencia drástica, pero sí notable. Miré a mi alrededor. La luz del sol se filtraba entre las ramas en haces dorados que iluminaban pequeñas motas flotantes en el aire. Era un espectáculo hermoso, pero también opresivo. Sigamos avanzando, ordené. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, la sensación de ser observados se intensificó. No había indicios de vida grande, pero el ambiente tenía un peso extraño. Five revisó su pantalla y frunció el ceño. El dron está detectando algo. Me acerqué y miré la transmisión en su visor. Era una lectura térmica, un rastro de calor bajo la superficie. ¿Un manantial subterráneo?, preguntó Nerea. No lo sé. Pero parece grande, dijo él, ampliando la imagen. La señal mostraba una anomalía térmica extendida, casi como una serie de túneles o cámaras bajo tierra. Voy a enviar el dron más cerca, dijo, manipulando los controles. El pequeño aparato descendió, moviéndose lentamente entre los árboles hasta llegar al punto exacto de la anomalía. Su cámara capturó imágenes del suelo cubierto de vegetación, aparentemente normal. Pero entonces, el dron comenzó a descender más y más, hasta que el suelo bajo él se hundió repentinamente. Se desplomó en la oscuridad. «Mierda», exclamó el ingeniero, intentando recuperar el control. La imagen en la pantalla tembló mientras el dron caía, girando sobre sí mismo. Durante unos segundos, todo lo que vimos fue negrura. Hasta que la transmisión se estabilizó. Y lo vimos. Bajo el suelo del bosque, se abría una cavidad enorme. Era una estructura. Las paredes eran suaves, simétricas, construidas con una precisión matemática. Pilares oscuros se elevaban desde el suelo hasta un techo invisible, desapareciendo en las sombras. Había símbolos extraños grabados en algunas superficies, relieves geométricos que no parecían producto de la erosión. Y entonces, algo pasó frente a la cámara. Una sombra. Rápida, fugaz, apenas perceptible. No la vimos con claridad, pero el dron detectó movimiento. «¿Viste eso?», dijo la bióloga, con la voz temblorosa. Five intentó mover el dron hacia adelante, pero en ese momento, la transmisión se cortó. La pantalla quedó en negro. «Volvamos», ordené, «necesitamos analizar esto». El cielo ya se estaba tiñendo de tonos rojizos cuando el Éxodos 9 apareció en el horizonte. Aceleramos el paso instintivamente, como si la distancia entre nosotros y la nave fuera la única barrera entre la realidad y lo que acabábamos de presenciar. Al llegar, el ingeniero conectó su visor al sistema principal para analizar la última señal recibida del dron, mientras la bióloga trataba de darle sentido a lo que vimos. Marcelo simplemente se sentó en el suelo, en silencio, limpiando su rifle con más insistencia de la necesaria. Yo me quedé de pie junto a la rampa de la nave, observando el bosque a lo lejos. La luz del atardecer lo convertía en una maraña de sombras alargadas y retorcidas. «Five», dije finalmente, «dime que lograste recuperar algo del dron». Él negó con la cabeza, frustrado. «Nada». La señal se cortó por completo. Intenté reconectarlo, pero es como si hubiera desaparecido del mapa. No dijimos nada durante unos segundos. Finalmente, Nerea tomó aire y se pasó una mano por el cabello, pensativa. «Si de verdad es una estructura», empezó, midiendo sus palabras. «Eso significa que hubo algo aquí antes que nosotros. Todos lo sabíamos. Era obvio. Pero decirlo en voz alta lo hacía más real. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción». Hasta ese momento, nuestra suposición había sido que éramos los primeros en pisar este planeta. Que era un mundo virgen, sin historia, esperando ser reclamado por la humanidad. Pero bajo nuestros pies había algo antiguo. Y sí había sido construido por alguien.
¿Dónde estaban ahora? No sabemos lo que encontramos, dije finalmente. Mañana regresaremos y exploraremos con más equipo. Five, prepara otro dron y ajusta los sensores de profundidad. Marcelo, quiero que refuerces la seguridad del perímetro. No sabemos si estamos solos. La bióloga se quedó junto al ingeniero revisando los datos, mientras yo me dirigía al almacén de la nave para organizar nuestras provisiones. Necesitaba mantenerme ocupado. Porque si me detenía a pensar demasiado, mi mente volvía a la imagen de esa sombra moviéndose en la transmisión. Después de la cena, decidimos hacer turnos de vigilancia. El piloto se ofreció para la primera guardia. Five y Nerea se fueron a dormir, mientras yo revisaba los informes en la cabina del Éxodos 9. La nave estaba en modo nocturno, con solo algunas luces tenues iluminando la consola principal. El zumbido constante de los sistemas de soporte vital era el único sonido en el interior. A través de la ventana, pude ver a Marcelo sentado junto al fuego, su rifle apoyado contra su hombro mientras observaba el bosque en la distancia. Intenté concentrarme en los datos, pero mi mente no podía sacarse de encima una sensación molesta. Cerré los archivos y me incliné hacia adelante, frotándome los ojos. Llevaba demasiado tiempo en esta misión, demasiado tiempo esperando el peor escenario posible. Quizás ellos tenían razón. Quizás solo era una caverna con formaciones extrañas. Pero entonces, algo cambió. El zumbido de la nave disminuyó. Solo por un segundo. Un leve parpadeo en las luces del tablero. No hubiera sido tan notable si no fuera porque, al mismo tiempo, la frecuencia del comunicador del piloto crujió con un chasquido eléctrico. Me tensé. Marcelo, ¿me copias?, dije por el intercomunicador. Silencio. Marcelo. Nada. Me levanté de golpe y bajé la rampa, sintiendo el aire frío de la noche envolverme. El fuego seguía encendido. Pero él ya no estaba allí. Sentí una oleada de adrenalina recorrer mi cuerpo. Mi mano se movió instintivamente hacia mi arma mientras con la mirada recorría la zona. Le llamé en voz baja. No hubo respuesta. Me acerqué al lugar donde había estado sentado. Sus huellas estaban en la tierra, pero no había indicios de lucha. Era como si simplemente se hubiera levantado y se hubiera ido. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Giré la cabeza hacia el bosque. Entonces, lo escuché. Un sonido húmedo, arrastrado. Como carne moviéndose contra carne. Tragué saliva y levanté el arma. El sonido vino de mi derecha. Algo estaba entre la niebla. Y entonces lo vi. El piloto salió de entre las sombras, tambaleándose como si estuviera ebrio. Sus pasos eran torpes, erráticos. ¿Estás bien? No respondió. La luz de la fogata iluminó su rostro y sentí el estómago retorcerse. Su cara estaba intacta. Pero su cuerpo no. Era una masa de carne reorganizada en formas imposibles, como si cada parte de él hubiera sido reconstruida al azar. Músculos estirados en ángulos equivocados, articulaciones giradas donde no deberían estar, piel fusionada sobre huesos que ya no eran humanos. Y entonces, levantó la vista y me miró. Sus ojos eran los mismos de siempre. Pero la cosa que estaba dentro de él, no. La niebla se arremolinaba a su alrededor. Algo más se movía detrás de él. Algo que no podía ver. Pero lo sentía. Entonces él abrió la boca. Pero no salió su voz. Solo un eco gutural, distorsionado. Como el sonido que habíamos escuchado antes. Retrocedí instintivamente. Mi mente quería procesar lo que veía, pero mi instinto de supervivencia decía que corriera. La cosa que antes había sido nuestro compañero dio un paso adelante, tambaleándose, su piel temblaba como si algo bajo ella intentara acomodarse en su nueva forma. Sentí el pulso en mis sienes mientras intentaba mantener la calma. No disparé. Aún no, y entonces, sus labios comenzaron a moverse de nuevo. Sus ojos se movían en sus cuencas de forma errática, como si algo dentro de él estuviera probando cómo usarlos.
Five, Nerea, dije por mi comunicador. Salgan de la nave. Ahora. Mis músculos se tensaron. No podía esperar más. Corrí hacia la rampa del Éxodos 9. Detrás de mí, escuché un sonido húmedo, como carne retorciéndose, acomodándose. No miré atrás. No quería verlo moverse otra vez. Mis botas golpearon el suelo con fuerza mientras me lanzaba contra la rampa de la nave. Mi respiración era un eco frenético en mis oídos. Vi a la bióloga y el ingeniero bajaban apresuradamente, alertados por el sonido de mi comunicador. ¿Qué pasa?, preguntó él, pero la pregunta quedó en su garganta en cuanto vio lo que había junto al fuego. Ella ahogó un grito. El piloto o lo que fuera que quedaba de él seguía de pie, tambaleándose. Pero ahora estaba cambiando. Su piel vibraba. Como si bajo ella hubiera algo más. El fuego iluminó las grietas en su carne, los músculos convulsionando, los huesos reajustándose. Y entonces, sus labios se movieron otra vez. Hizo un gruñido estremecedor. Ella se cubrió la boca con una mano. Un temblor visible recorrió su cuerpo. Marcelo la estaba observando. Pero no como lo haría una persona. Sus ojos no parpadeaban. No había expresión. Solo un intento de reconocimiento. Como si dentro de él algo estuviera aprendiendo. Five, dije sin apartar la vista. Apunta. Él sacó su arma con manos temblorosas. Su respiración era rápida, agitada. Pero Marcelo, o lo que fuera eso, no reaccionó. Solo nos miró. Y entonces algo más se movió en la niebla. Algo más alto. Mi cuerpo entero se tensó. Sentí la piel de la nuca erizarse. Lo que fuera que había detrás del piloto se estaba acercando. Five, dispara, grité. El disparo retumbó en la noche. El proyectil impactó directamente en su pecho. Pero no cayó. Su cuerpo se balanceó ligeramente, como si aún estuviera procesando lo que significaba ser herido. Y entonces giró la cabeza. Pero no hacia nosotros, sino hacia el bosque. Como si estuviera escuchando algo que lo estuviera llamando. Y sin previo aviso comenzó a correr hacia la oscuridad. Pero su forma de correr no era humana. Sus piernas se alargaban con cada zancada. Sus brazos se movían con un ritmo antinatural. Cada uno de sus pasos era errático, torcido, imposible. Demasiado rápido. Nos quedamos allí, en silencio, con los ojos clavados en la oscuridad donde su figura deformada había desaparecido. Solo el crepitar del fuego rompía la quietud de la noche, pero ya no nos reconfortaba. Mis músculos estaban tensos. Five respiraba con dificultad, Nerea temblaba con las manos cubriéndose la boca. El disparo aún sonaba en mi mente, pero lo que me asustaba no era que no hubiera caído. Era la forma en que se había ido. La forma en que su cuerpo había cambiado en cada paso. Como si aún no supiera qué debía ser. Five, dije, sin apartar la vista del bosque. ¿Los sensores registran movimiento? Tardó un segundo en reaccionar. Sus dedos estaban rígidos. Voy a revisarlo, dijo con voz tensa. Se giró hacia el panel de monitorización exterior, instalado en el costado de la nave. Su visor reflejaba la luz del fuego mientras sus ojos recorrían los datos. Y entonces, su rostro se puso pálido. Elías. No hizo falta que dijera más. Me acerqué y vi la pantalla. Los sensores térmicos detectaban algo. Varias cosas. Pequeñas alteraciones en la temperatura del aire. Movimientos apenas perceptibles. Círculos irregulares rodeándonos en la oscuridad. Docenas. Nerea jadeó al ver la imagen. No puede ser. No puede ser, ¿qué?, gruñó Five, sin apartar la vista del monitor. Si fueran animales, se moverían en patrones diferentes, dijo ella, con la voz entrecortada. Pero estos se están coordinando. Tragué saliva y levanté el rifle. Entren a la nave.
Ahora. La bióloga corrió primero, el ingeniero detrás de ella. Yo retrocedí despacio, sin bajar el arma, con el fuego proyectando mi sombra alargada contra la rampa del Éxodos 9. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. La temperatura del aire parecía haber bajado. Mi piel se erizó. Algo se movió más allá del fuego. Una silueta fugaz, un parpadeo en la negrura. No logré verla bien. Pero sentí sus ojos sobre mí. Di el último paso dentro de la nave y presioné el cierre. La compuerta se selló con un chasquido mecánico. Pasaron interminables minutos. Nos mantuvimos en la cabina de control, observando los monitores con la esperanza de que los puntos desaparecieran. Pero no lo hicieron. Se quedaron allí. Inmóviles. Solo esperando. No se acercan más, dijo Fay. Pero tampoco se van. Nos están midiendo, dije en voz baja. Nerea me miró con el ceño fruncido. ¿Midiendo? Estudiándonos. Ella negó lentamente con la cabeza, su expresión se volvió cada vez más incrédula. No, los depredadores no hacen eso. Atacan, huyen, patrullan su territorio, pero esto no tiene sentido. La primera hora pasó. Luego, la segunda. Y las cosas siguen allí afuera. A las 3:27 los puntos térmicos desaparecieron. Y entonces un golpe sordo retumbó en el casco de la nave. 1. 2 veces. Lento. Deliberado. Como si quisieran que supiéramos que estaban allí. El golpe en el casco se repitió, esta vez más fuerte, reverberando a través del metal como un eco gutural que se propagaba en el interior de la nave. Nos quedamos quietos. Solo estábamos allí, con los sentidos en alerta máxima, con los músculos tensos y el corazón latiendo a un ritmo imposible. Una tercera vez, otro impacto sordo, más prolongado que los anteriores. Esta vez no era un simple sonido, era un roce, como si algo estuviera deslizando su superficie contra la estructura de la nave, explorando su textura, midiendo su resistencia. El ingeniero tragó saliva y desactivó la pantalla para evitar que la luz nos delatara, mientras la bióloga retrocedía lentamente en su asiento con la mandíbula apretada. Di un paso hacia la consola de seguridad y activé las cámaras exteriores, pero la imagen que apareció en la pantalla me dejó sin aire. Allí, fuera de la luz tenue que aún quedaba en el exterior, estaba Marcelo, su silueta inmóvil, con la cabeza inclinada en un ángulo que no era natural. Su piel seguía temblando, como si algo debajo intentara encontrar la forma correcta de sostenerse, y sus brazos colgaban de un modo extraño, como si sus huesos ya no fueran los mismos. Pero lo peor no era él. A su lado, en la penumbra, la otra figura seguía allí, alta y delgada, demasiado irregular para ser humana. Sus extremidades eran largas, casi imposibles, con articulaciones donde no debería haberlas, como un reflejo distorsionado de lo que el piloto se estaba convirtiendo. No podía ver su rostro, pero en la penumbra, algo en su postura me dijo que nos estaba observando. No era un animal, no era una alucinación, era algo real, algo que no entendíamos, algo que no debería existir. Pero lo más siniestro no era que estuvieran allí, era que no intentaban entrar. No atacaban, no buscaban romper el casco de la nave, no reaccionaban a nuestros movimientos. Solo esperaban. El golpe volvió a repetirse, esta vez en un punto diferente de la nave, hacia el costado, más arriba. Como si algo se hubiera movido y ahora estuviera midiendo una nueva parte de la estructura. El ingeniero se movió instintivamente hacia su arma, pero lo detuve con un gesto. No dispares. No quería saber qué harían si entendían que estábamos desesperados. Miré el panel de comunicaciones. Intenté conectar con la estación central en órbita, pero el enlace falló. No había señal. Era como si la atmósfera estuviera interfiriendo con las transmisiones, como si una barrera nos aislara del resto del universo. Entonces, mientras intentaba recuperar la conexión, la pantalla parpadeó. Un error de señal. Un código de interferencia.
Algo estaba bloqueando la transmisión. Intenté un canal diferente, uno de emergencia. Sin respuesta. Probé una frecuencia más baja, activando un pulso de respuesta automática. Nada. Pero justo cuando estaba por apagar el sistema, la estática cambió. Al principio fue solo un murmullo ininteligible, un eco digital que apenas se distinguía del ruido de fondo. Pero luego, algo se filtró entre las ondas de interferencia. Una voz. Mis compañeros lo escucharon al mismo tiempo que yo. Una voz distorsionada, fragmentada, como si alguien hablara desde una frecuencia imposible, con palabras que se descomponían en chasquidos electrónicos. Gruñó Elías. Me quedé helado. Era mi nombre. No podía ser una coincidencia. No podía ser un error de transmisión. Aquí comandante Elías Gran, misión Éxodos 9, solicitando respuesta, dije con la voz tensa, sin apartar la vista de la pantalla. El ruido volvió a cambiar. Hubo una pausa. Un segundo de absoluto silencio. Y luego, la voz regresó. Elías. Mi propio tono. Mi propio timbre de voz. Era yo. Era una imitación. Activé la codificación de la señal y envié un comando de identificación. El sistema respondió con una cifra aleatoria, esperando una respuesta de confirmación. No debería haber nadie más que pudiera responder. Solo nosotros conocíamos los códigos de la misión. Solo la estación en órbita, o la flota, podían devolver el identificador correcto. Pero entonces, la pantalla mostró la respuesta. La cifra era correcta. La señal estaba siendo contestada. Por algo o alguien. La estática vibró de nuevo. Ahora más clara. Ahora más parecida a mí. Elías. El sonido se quebró y se mezcló con un ruido bajo, reverberante, algo que no era electrónico, sino orgánico, húmedo. Como el sonido que habíamos escuchado en la noche, cuando Marcelo desapareció. El ingeniero dio un paso atrás. Apágalo. Ahora. Apreté los dientes y desconecté la señal. El silencio volvió a la cabina de inmediato, pero no trajo alivio. Él me miró con el rostro tenso, Nerea se abrazó a sí misma sin decir nada. Nadie quería decirlo en voz alta, porque decirlo era darle poder, era hacerlo real. Pero todos sabíamos lo que acababa de pasar. Nos estaban imitando, estaban aprendiendo. Miré la pantalla apagada, aún sintiendo la vibración del sonido en mis oídos. Afuera, más allá del casco de la nave, las cosas seguían ahí, esperando. No sabíamos cuánto tiempo llevaban observándonos. Five revisaba los sensores con la mandíbula tensa, sus ojos recorrían la pantalla con una expresión que oscilaba entre la furia y el miedo. La bióloga rompió el silencio de golpe. Esto no tiene sentido. No puede tener sentido. Su voz era tensa, desesperada, como si al decirlo en voz alta pudiera convencer a la realidad de que todo esto era solo un mal sueño. Five me miró con el ceño fruncido. ¿Qué hacemos? No respondí de inmediato. La flota colonizadora llegaría en menos de 5 meses. 5 meses. ¿Y si había algo en este planeta, algo que podía imitarnos, entonces, cómo íbamos a advertirles? ¿Cómo explicábamos que Marcelo, nuestro propio compañero, ahora era algo diferente? Porque si no lo veían con sus propios ojos, nadie nos creería. El Éxodos 9 era la única nave en la superficie. No había forma de abandonar el planeta sin activar el protocolo de emergencia y eso significaría abortar la colonización por completo. Pero para hacerlo, necesitábamos pruebas. Necesitábamos saber qué estaba pasando. Entonces, sin previo aviso, las luces parpadearon. Las alarmas del sistema de soporte de vida se activaron con un chirrido mecánico. El ingeniero se lanzó hacia la consola, sus dedos tecleando con desesperación. Tenemos una caída de energía. Mi cuerpo se tensó. ¿Causa? Él apretó la mandíbula. No lo sé. Algo está interfiriendo con los sistemas.
La bióloga se levantó de golpe, su respiración acelerada. ¿Algo de fuera? Él negó lentamente. No. Algo desde dentro. Se hizo el silencio. No quería pensarlo. Pero era la única respuesta lógica. Miré alrededor de la cabina, sintiendo una punzada de paranoia recorrer mi espalda. El Éxodo 9 estaba sellado. Nadie más había entrado. Pero algo estaba interfiriendo con la nave. Algo que ya estaba dentro. Un pensamiento me golpeó con fuerza. Marcelo no había sido el único. Mis ojos se movieron de inmediato hacia mis compañeros. Los miré como nunca antes los había mirado. Ellos hicieron lo mismo. Y de repente, en la cabina no éramos 3 personas. Éramos 3 sospechosos. Algo dentro de mí quería rechazarlo de inmediato. Eran mi equipo. Habíamos trabajado juntos durante años, habíamos entrenado para esto, habíamos compartido cada momento en esta misión. No podía ser. Pero entonces recordé la voz en la comunicación. No se necesitaba un contacto físico. No se necesitaba un ataque visible. Tal vez bastaba con haber estado aquí. Tal vez bastaba con haber respirado el mismo aire. El sistema de iluminación parpadeó una vez más. La alerta de interferencia volvió a sonar en los altavoces, una advertencia de que algo estaba afectando la nave desde el núcleo. Five se giró hacia el panel de control con una expresión de puro pánico. Elías. Mi piel se erizó. ¿Qué? Él tragó saliva. El sistema está marcando un error en la monitorización de tripulación. Mi mente tardó un segundo en procesarlo. El Éxodo 9 tenía un registro interno de cada miembro a bordo, un sistema biométrico que detectaba signos vitales y ubicaciones dentro de la nave. Si alguien estaba aquí dentro, debía estar en la lista. Me acerqué lentamente al monitor y observé la pantalla. La lista de tripulantes tenía 4 registros activos. Nosotros éramos 3. Nerea lo vio al mismo tiempo que yo. Su rostro se descompuso. No. El ingeniero comenzó a girarse lentamente hacia la puerta del pasillo principal. Nosotros lo seguimos. Escuchamos algo. Un crujido. El sonido húmedo de carne moviéndose en la oscuridad del pasillo. No estábamos solos. No habíamos estado solos en ningún momento. Algo más estaba allí. La bióloga llevó una mano temblorosa a su arma. Five tragó saliva. Yo no aparté la vista de la puerta. El pasillo del Éxodo 9 era una franja de oscuridad interrumpida por las luces de emergencia que parpadeaban con una frecuencia irregular, proyectando sombras que se alargaban y se contraían con cada destello. La alerta del sistema seguía activa, sonando en el interior de la nave con un pitido intermitente. El ingeniero revisó su visor una vez más, como si con solo mirarlo pudiera encontrar un error en el sistema, una explicación lógica que descartara la peor posibilidad. Pero no la había. No cuando el sensor seguía marcando una cuarta presencia dentro de la nave. Yo me mantuve firme, con los dedos tensos sobre mi rifle, mi mente analizando cada posibilidad, cada fallo en los protocolos, cada posible infiltración. Pero nada tenía sentido. El Éxodo 9 había estado sellado. Nadie había entrado. Entonces, ¿qué era lo que estaba con nosotros? Five tragó saliva y giró la cabeza hacia mí. No puede haber nadie más aquí. Es un error del sistema. Su tono era seguro, pero su expresión no lo reflejaba. Un sonido rompió la quietud. Un golpe sordo. No venía del exterior. Venía de dentro de la nave. Los 3 nos giramos hacia el pasillo principal. Otro golpe más fuerte. Algo se movía en la oscuridad. Mi respiración se volvió más controlada. Mi dedo se deslizó con cuidado sobre el gatillo. Nerea se tensó. El ingeniero entrecerró los ojos. Un tercer golpe. Esta vez no era aleatorio. Era patrón. La bióloga, con la voz trémula, nos está imitando.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el solo hecho de pronunciarlas le diera más poder a lo que estuviera allí. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. No quise creerlo. No pude creerlo. Algo en mi mente se resistía a aceptar lo obvio. Pero entonces, algo cambió. El sonido dejó de ser solo un golpe. Ahora era una respiración. Profunda, lenta, demasiado lenta. Y lo peor. No venía del pasillo. Venía del intercomunicador. Mi mano se movió por instinto y presioné el auricular de mi oído. La línea de comunicación interna se había activado por sí sola. Five, dije. Él entendió de inmediato. Revisó la consola de seguridad y su rostro palideció. La línea de comunicación está activa desde el laboratorio. Nos giramos hacia la puerta del pasillo. El laboratorio estaba al fondo. Exactamente donde el sensor indicaba la cuarta presencia. Mi corazón retumbó en mi pecho. El ingeniero intentó desconectar el sistema de comunicación, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz surgió del intercomunicador. Elias. Un escalofrío recorrió mi espalda. No porque me llamara por mi nombre, sino porque era mi propia voz. Más clara que la imitación de la transmisión anterior. La voz volvió a sonar, más firme, más segura, como si estuviera mejorando. FIB. NRA. Mi dedo se tensó sobre el gatillo. No podía ser una grabación. No podía ser una interferencia. Era algo que estaba escuchándonos, y estaba aprendiendo. El sonido de la respiración siguió por varios segundos. Luego, la línea se cortó. Teníamos que ir al laboratorio. Voy delante, dije en voz baja, levantando el rifle. Asintieron sin decir palabra. Avanzamos lentamente por el pasillo. Cada paso hacía crujir el suelo bajo nuestros pies, un sonido mínimo, pero ensordecedor en la quietud tensa que nos rodeaba. Podía sentir cómo mi propia respiración se volvía más pesada. Giramos en la última intersección y nos detuvimos frente a la puerta del laboratorio. La pantalla de acceso indicaba que la compuerta estaba cerrada. Pero la presión del aire dentro de la sala estaba alterada. El ingeniero revisó los controles de la puerta. No hay registros de apertura, dijo. Pero la presión indica que... No terminó la frase. No hacía falta. Algo estaba allí dentro. Llevé la mano hacia el control manual. Deslicé el panel de acceso. La compuerta se abrió lentamente. El laboratorio estaba en penumbra, iluminado solo por el parpadeo intermitente de los monitores y el resplandor rojo de las luces de emergencia. El aire tenía un peso extraño, como si la atmósfera dentro de la nave hubiera cambiado sin que nos diéramos cuenta. Avanzamos y entonces la vimos. Una figura alta, con forma humana, inmóvil, esperando. Su silueta se recortaba contra la luz tenue de los paneles de control, proyectando una sombra alargada que vibraba con cada parpadeo de los sistemas. No se movía, pero tampoco parecía estática. Era como si la propia luz se resistiera a tocar su piel, como si su contorno no estuviera completamente definido. Mi dedo se tensó sobre el gatillo. Mis compañeros apenas respiraban. Y entonces, la figura dio un paso adelante. El sonido que hizo al moverse no era el de un pie normal tocando el suelo. Era algo más húmedo, más espeso, un sonido similar a carne cruda deslizándose sobre metal. Five tragó saliva de manera audible, sus manos temblaban sobre su arma. Nerea apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se iba a romper los dientes. Yo solo miraba y sentía un vacío helado en el estómago. Porque la figura tenía mi misma estatura. La misma complexión. Y cuando la luz parpadeó nuevamente, vi mi propio rostro. Tuve que contener el impulso de soltar el arma. Mi cerebro tardó en procesarlo, en comprender lo que mis ojos estaban viendo. Era yo. Pero no era yo. Los rasgos eran exactos, el mismo corte de cabello,
la misma forma de la mandíbula, la misma postura rígida que había adquirido tras años de entrenamiento militar. Pero algo estaba mal. La piel tenía un ligero retraso en sus movimientos. Como si cada vez que inclinaba la cabeza, cada vez que flexionaba un músculo, su carne tardara un segundo en seguir el gesto. No respiraba. Pero sus costillas subían y bajaban en intervalos regulares, como si imitara el proceso sin comprender realmente qué significaba. Y sus ojos, Dios, sus ojos eran los míos, pero no tenían luz. Eran pupilas vacías, sin reflejo, sin humanidad. Y entonces, habló. Elías. Mi propia voz. Pero sin emoción. Como una máquina tratando de sonar humana. No reaccioné de inmediato. No podía. Pero entonces sonrió. Y no era mi sonrisa. Era otra cosa. Los músculos de su rostro se movieron de una manera sutilmente incorrecta, demasiado amplia, con los labios estirándose más de lo natural, como si la piel de su cara aún estuviera aprendiendo los límites de su flexibilidad. El ingeniero perdió la paciencia. Apretó el gatillo sin dudarlo. El disparo sonó en el laboratorio. El proyectil impactó en el pecho de la cosa con la misma fuerza que debería haberlo derribado al instante. Pero no cayó. Solo dio un paso hacia atrás. Luego otro. Y después su piel empezó a moverse. No reaccionó con dolor. Su carne se contrajo y se expandió, como si el impacto hubiera sido solo una alteración mínima en su estructura. Como si estuviera probando cómo responder. La bióloga gritó y disparó también. Las balas atravesaron su abdomen, dejando agujeros que no supuraban, que no mostraban órganos ni huesos. Solo una masa oscura que parecía líquida y sólida al mismo tiempo. Y entonces habló otra vez. FIB. NRA. Mi piel se erizó. No era solo mi voz ahora. Era la suya. El tono, la modulación y la forma en que pronunciaba sus nombres. Era mejor que antes. Se estaba perfeccionando. Ellos seguían disparando. Nada cambió. Y entonces corrió hacia nosotros. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Atrás. Disparamos todos a la vez. El impacto lo frenó, pero solo por un segundo. Su carne se contrajo, su piel se reconfiguró, y luego se lanzó de nuevo hacia nosotros. Corrimos. Giramos en la esquina del pasillo, el ingeniero selló la puerta del laboratorio detrás de nosotros y la bióloga casi se cayó al suelo intentando recuperar el aliento. Un golpe, otro. La cosa dentro del laboratorio estaba intentando salir. ¿Qué demonios es eso?, gritó Faye, con la voz rota por el pánico. No respondí. No tenía respuesta. La alarma del Éxodo 9 seguía parpadeando en la cabina. El sistema aún marcaba 4 tripulantes. Pero ahora sabíamos dónde estaba el cuarto. El ingeniero miró el panel de control y luego me miró a mí. Esperaba una orden. Yo solo tenía una opción. Tenemos que sacarlo de la nave. La bióloga levantó la cabeza de golpe, su rostro aún pálido. ¿Sacarlo? ¿Cómo demonios vamos a hacer eso? Abriendo la esclusa de aire respondí sin dudarlo. Él frunció el ceño. Pero, si lo hacemos mal, podemos. No necesitaba terminar la frase. Lo sabíamos. Si la despresurización fallaba, podríamos perder el control del Éxodo 9 y quedarnos varados allí abajo, sin posibilidad de escapar. Pero no había otra opción. No podíamos dejarlo seguir aprendiendo. No podíamos dejar que se volviera perfecto. Apreté los dientes y miré la pantalla de los sensores. El cuarto tripulante aún estaba registrado. Todavía teníamos tiempo. Pero no mucho. Faye asintió, su mirada más firme ahora. ¿Cómo lo hacemos? Respiré hondo y me giré hacia el pasillo. Vamos a llevarlo hasta la esclusa. Nerea soltó una risa sin humor. ¿Y si no quiere ir?
Mi mandíbula se tensó. Entonces vamos a obligarlo. El ingeniero revisó la presión de la esclusa de aire en la pantalla principal. Podíamos expulsarlo. Si lográbamos llevarlo hasta allí y sellar la compuerta a tiempo, podríamos abrir el sistema de despresurización y lanzarlo fuera de la nave. Respiré hondo, sintiendo el peso del arma en mis manos. Vamos a hacerlo. Nos movimos en formación por el pasillo. La nave estaba en silencio. No había más alarmas, no había más interferencia en los sistemas. Llegamos hasta la compuerta del laboratorio y nos posicionamos a los lados. El pasillo que llevaba a la esclusa de aire estaba despejado, una línea recta que tendríamos que usar a nuestro favor. No habría margen de error. Five revisó la presión de la sala por última vez. Está en el punto exacto. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Si logramos meterlo allí y sellar la puerta, no habrá vuelta atrás. Asentí, sintiendo la adrenalina latir en mis sienes. Miré a Nerea. Ábrela. Ella dudó solo un segundo, pero luego deslizó el panel de seguridad y la compuerta se abrió. El laboratorio estaba vacío. O eso parecía. Los monitores aún parpadeaban. El sistema de soporte vital marcaba una presencia en la habitación. Pero no la veíamos. No estaba donde debería estar. Di un paso adelante, con el rifle en alto. La sensación de estar siendo observado era insoportable. Mis compañeros me siguieron de cerca, sus respiraciones entrecortadas en la quietud del laboratorio. El olor del ambiente había cambiado. No era metal, ni combustible. Era algo más. Algo que no debería olerse dentro de una nave sellada. La bióloga se estremeció. No está aquí. Pero sí lo estaba. El ingeniero revisó su visor y su expresión se endureció. Dios. Giré la cabeza para seguir su mirada y mi estómago se retorció. Estaba en el maldito techo. Pegado a la estructura metálica, suspendido boca abajo, con su carne retorciéndose como un organismo que aún no terminaba de definirse. Su piel ya no se veía como la mía. Ahora tenía otra textura, algo translúcido, como si lo que había dentro se estuviera separando en nuevas capas, creando algo diferente. No era solo una copia. Era una transición. Nos miró, y sonrió. No fue ninguna sonrisa humana. Era demasiado grande. Five reaccionó primero. Disparó. El proyectil impactó directamente en su torso, pero no lo atravesó. Su piel se contrajo y luego volvió a expandirse. No tenía órganos, no tenía huesos que romper. Y entonces, cayó sobre nosotros. La criatura se movió más rápido de lo que debió ser posible. Yo disparé por reflejo, pero sentí algo frío y viscoso rozando mi brazo. Me aparté justo a tiempo, el ingeniero también rodó hacia un lado, pero Nerea no fue tan rápida. La criatura la golpeó con una fuerza brutal y la lanzó contra la pared. Grité, pero no pude ayudarla. Se giró hacia mí. Mis propios ojos me miraron de vuelta. Y entonces corrió. No hacia nosotros, sino hacia la esclusa. Mi mente tardó un segundo en entenderlo. Está tratando de escapar. Five maldijo y corrió tras él. Yo hice lo mismo. La cosa se movía con una velocidad absurda. No era completamente humana, no aún, pero ya no era lo que había sido antes. Estaba evolucionando. Corrimos tras ella por el pasillo, disparando, intentando detenerla. Cada bala impactaba, pero no la frenaba lo suficiente. Hasta que llegó a la esclusa. Y entonces, se detuvo. No intentó abrir la puerta. No intentó romper la compuerta. Solo se giró. Y nos observó. Como si hubiera entendido algo. Algo que nosotros no sabíamos. Y entonces sonrió otra vez. El ingeniero activó la despresurización antes de que pudiera reaccionar. La compuerta de la esclusa se abrió.
Y la criatura fue lanzada hacia afuera. Desapareció. El sistema de la nave marcó el restablecimiento de la presión. Miré el panel de sensores. El número de tripulantes volvió a 3. Y entonces, el comunicador parpadeó. Y escuché una voz nueva. Una transmisión entrante. Aquí la flota colonizadora. Éxodos 9, hemos recibido su mensaje. Preparen la nave. Descendemos en 6 horas. Aquí Éxodos 9, repito, aquí Éxodos 9. Abortamos misión. Repito, abortamos misión. La superficie del planeta no es segura. Solicito cancelar el descenso de la flota de inmediato. Esperamos. 1, 2, 3 segundos. Nada. La señal de la flota seguía abierta, pero no había respuesta. Five frunció el ceño y revisó la conexión de la antena de largo alcance. Está activa, dijo. Nos están escuchando. Entonces, ¿por qué no respondían? Un escalofrío recorrió mi espalda. Envíalo, en bucle ordené. Hasta que alguien nos conteste. Él comenzó a programar la señal, pero entonces las luces de la nave parpadearon. El sonido del comunicador se distorsionó. Aquí Éxodos 9. El mismo mensaje, pero no era yo quien lo decía. Un nuevo mensaje entró por el canal abierto. Aquí Almirante Vázquez, recepción confirmada, Éxodos 9. La primera nave colonizadora inicia secuencia de aterrizaje en 3 horas. Mi corazón se detuvo. Nerea negó con la cabeza, con el pánico reflejado en su rostro. No, esto no puede estar pasando. Tenemos que salir de la nave, dije, con la voz tensa. Ellos me miraron sin comprender. ¿Qué? Si han tomado la transmisión, si han tomado nuestra identidad, entonces tenemos que hacer lo único que nos queda. Los miré, sintiendo la verdad clavarse en mis entrañas como un puñal. Tenemos que destruir el Éxodos 9. No dijeron nada. Porque sabían que tenía razón. Si la flota recibía la señal, si aterrizaban y no encontraban oposición, entonces no dudarían en establecerse, y confiarían en lo que veían. Pero antes de que pudiéramos movernos, el sistema se apagó de golpe. Los paneles de la nave parpadearon una última vez y luego se apagaron. Y en la oscuridad absoluta, en el vacío sepulcral del Éxodos 9, una única línea de código se imprimió en la pantalla. Bienvenidos a casa. El mensaje no era nuestro. La nave ya no era nuestra. La transmisión falsa, el control de los sistemas, la alteración en la nave. No era solo una interferencia. Era algo más profundo. Algo que se había infiltrado dentro del Éxodos 9 de una manera que no debía ser posible. Tenemos que activar el protocolo de autodestrucción ahora mismo. Si la flota aterriza, habrán fallecido antes de darse cuenta. Aunque no del todo, pero tampoco seguirían estando ellos. Lo que le pasó a Marcelo, lo que pasó en el laboratorio, lo que pasó con la transmisión, todo había sido parte del mismo proceso. Aprender, copiar, reemplazar. Me acerqué a la consola de mando, presioné la secuencia de seguridad y deslicé mi identificador sobre el lector. Nada. Five intentó lo mismo. Nada. Nerea también. Nada. Nos miramos sin poder creerlo. El Éxodos 9 ya no nos reconocía como tripulación. El sistema de la nave nos había borrado. El ingeniero dio un paso atrás, pasándose las manos por el cabello. Estamos atrapados aquí. No podemos activar la autodestrucción si la nave no nos reconoce. Entonces lo haremos de la manera difícil. Ella levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Si no podemos activar la secuencia desde el sistema, tendremos que destruir la nave manualmente. Five negó con la cabeza, sin poder creerlo. Elías, si lo hacemos mal, la nave podría estallar antes de que podamos escapar. ¿Y si no lo hacemos?, pregunté, con la voz tensa. Él no respondió. Porque ya lo sabía. Si no destruíamos la nave, la flota aterrizaría.
Las criaturas nos imitarían. No sabíamos cómo lo hacían, no sabíamos cuán rápido podían perfeccionarse, pero ya habíamos visto lo suficiente como para entender que eran imparables. Si la humanidad descendía a este planeta, desaparecería sin que nadie en la Tierra lo supiera jamás. Salimos de la cabina y nos movimos por los pasillos oscuros. El acceso al núcleo de energía estaba asegurado con un bloqueo manual. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Si el sistema de la nave no nos reconocía, entonces tendría que hacerlo físicamente. Voy a forzar el panel de emergencia, dijo el ingeniero, sacando un dispositivo de sobrecarga. Lo conectó a la compuerta y activó la corriente. Las luces del pasillo parpadearon. Y entonces lo escuchamos. Un sonido leve, frío, cercano. Un sonido húmedo. Como si la carne estuviera estirándose, acomodándose, transformándose. Giré la cabeza hacia el pasillo. Nada. Pero lo sentía. Sentía su presencia. La sobrecarga del panel se activó con un chasquido eléctrico y la compuerta del núcleo se abrió de golpe. Ahora, grité. Entramos a la sala y Five cerró la puerta detrás de nosotros. El núcleo de energía vibraba frente a nosotros, un reactor sellado de pulsaciones azuladas, alimentando cada parte de la nave. Si lográbamos sobrecargarlo, el Éxodo 9 caería sobre sí mismo. Pero teníamos que hacerlo rápido. El ingeniero se arrodilló y comenzó a trabajar. Cada segundo contaba. Nosotros vigilábamos el pasillo. Y entonces vino. Primero, un parpadeo en las luces. Luego, un crujido justo detrás de la puerta. Nerea se quedó inmóvil. El sonido era exactamente el mismo que habíamos escuchado la primera vez. El sistema de la nave marcó una alerta en la pantalla del ingeniero. Miré la pantalla. Los sensores de tripulación ya no marcaban 3 personas a bordo. Ahora, eran 6. Mis entrañas se revolvieron. Lo estaban haciendo otra vez. Five presionó el último comando y el núcleo comenzó a sobrecargarse. Teníamos 3 minutos. Pero la compuerta comenzó a abrirse sola. La desbloquearon. Porque la nave ya los reconocía como tripulación. Y a nosotros no. Mis músculos se tensaron. Corrimos. Hacia la salida. Las compuertas se abrían y cerraban a nuestro paso, como si la nave tratara de decidir si nos dejaba salir o nos atrapaba en su interior. Los pasillos se volvían más oscuros a cada segundo, la vibración en el pasillo aumentaba. Y entonces los vimos. Eran ellos. Nosotros. Parados en el pasillo, inmóviles, esperando. 3 figuras idénticas a nosotros. Mismas ropas. Mismas posturas. Mismos rostros. Pero no eran copias exactas. No todavía. La piel se deslizaba sobre sus músculos con un ligero retraso, como si aún estuvieran adaptándose, como si la textura de sus cuerpos no estuviera completamente definida. Y sus ojos. Dios, sus ojos, vacíos, oscuros. Ellos nos esperaban. Sabían lo que íbamos a hacer antes de que lo hiciéramos. La figura que tenía mi rostro dio un paso adelante. Y entonces, habló. Mi propia voz. No tienen que hacerlo. Disparé, impacté a mi doble en la cabeza. El cráneo se deformó, pero no cayó. El rostro se hundió por un segundo y luego volvió a tomar forma. Seguía sonriendo. No pueden detenernos. No lo dijeron como una amenaza. Lo dijeron como un hecho. Corrimos de nuevo. Las copias no nos atacaron. No hicieron nada para detenernos. Solo nos observaron. Y eso fue lo peor de todo. Porque significaba que no necesitaban detenernos. La compuerta de salida se cerró antes de que pudiéramos alcanzarla. Five maldijo y se lanzó hacia el panel de control.
Intentó sobrecargarlo manualmente. Me lleva el demonio, no abre, gruñó. ¿Rápido? Nos queda menos de un minuto, grité. Nerea se quedó junto a la puerta, mirando por la pequeña ventana al exterior. La flota estaba cerca. Sus naves ya estaban entrando en la atmósfera. No nos escucharon. Yo ya no pensaba. Solo actuaba. Me giré y apunté a la compuerta. Si no se abría con un comando, se abriría con fuego. Disparé directo al mecanismo de la puerta. El estallido interno desactivó el sistema de bloqueo. El ingeniero se giró de inmediato y activó la compuerta manualmente. Se abrió. Corrimos. Salimos del Éxodos 9 sin mirar atrás. El suelo de la pradera era sólido bajo mis pies, pero yo sentía que todo se derrumbaba. A lo lejos, el bosque seguía ahí, observándonos. No era paranoia. Era certeza. Five cayó al suelo, jadeando. La bióloga se arrodilló, con las manos cubriéndose el rostro, con los ojos rojos de lágrimas contenidas. Yo me mantuve en pie, mirando hacia la nave. La nave vibraba, lista para estallar. Antes de que el fuego consumiera la estructura. Los vimos. A través de la puerta abierta. Nuestros reflejos. Aún de pie. Aún esperando. Sonriendo. Y entonces, el estallido arrasó con todo. El fuego envolvió el Éxodos 9 en una bola de luz cegadora. El impacto nos lanzó contra el suelo. El sonido fue ensordecedor, una detonación que rasgó el aire como un trueno. Los restos de la nave se elevaron en una columna de humo y metal derretido. El suelo tembló. Y por un segundo todo se quedó en silencio. Respiré lentamente. Lo logramos. Y entonces, el comunicador de Five sonó. La voz de la flota. Aquí Almirante Vázquez. Éxodos 9, detectamos un estallido en su ubicación. ¿Cuál es su estado? Mi piel se erizó. El comunicador estaba en estática. Lo cogí, mis manos temblaban, pulsé el botón de respuesta. Aquí Elías Gran. No bajen. Repito, la misión ha fallado. El planeta no es seguro. ¿Cancelen el descenso? Esperamos la respuesta con el corazón en un puño. Cada segundo fue una eternidad. Y de nuevo el comunicador sonó. Aquí Almirante Vázquez. Recibido, abortamos descenso. Sabíamos nuestro final, pero eso ahora no nos importaba. La humanidad seguiría buscando un lugar donde vivir. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.